Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Ahí vamos a dejar la lectura. Incline su rostro y pídale esta tarde al Señor que le hable a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor amado, que al meditar en su santa palabra, su Espíritu Santo traiga la luz de ella e ilumine nuestros corazones, Dios bendito. Que al meditar en su palabra, Señor, nos redarguya, nos instruya, Señor, y nos santifique, Padre. Su palabra es quien santifica. Su palabra, Señor, nuestro amado Jesús nos dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Ahora, Señor, que su palabra quite de nosotros aquello que nos estorba para hacer frente al día de mañana. En el nombre de Jesús se lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana hemos leído prácticamente un pensamiento muy conocido, pero a la vez quizás no siempre atendido como deberíamos de atenderlo. Y es el estar listos. Siempre, por naturaleza, nosotros nunca estamos listos. Siempre estamos alistándonos. Siempre estamos preparándonos. Pero cuando el Señor venga por nosotros, vendrá por una iglesia que está lista, no por una iglesia que está alistándose, sino una iglesia que está preparada para llevarla al cielo. Ahora, el texto que nosotros hemos leído está en un contexto de un acontecimiento histórico del pueblo de Israel muy difícil, en el cual, hermanos, el pueblo de Israel es un pueblo que Dios ha escogido para que sea su pueblo. Dios eligió de los lomos de Abraham, dice la Biblia, y de esos lomos de Abraham sacó un pueblo, es decir, de un hombre hizo una nación. Y esa nación Dios la escogió con el propósito que fuera un pueblo para Él, para que le sirviera, para que le honrara, para que le glorificara y para que testificara a los demás pueblos de las proezas y las glorias del Dios Todopoderoso al cual ellos le servían. Entonces, dentro de esa condición, el pueblo debía ser diferente a los demás pueblos. Debía de ser un pueblo que adoraba a un solo Dios. Un pueblo, entonces, un pueblo santo. Un pueblo santo que no se mezclaba con los demás pueblos, ni con las prácticas de los demás pueblos, ni con los conceptos de los demás pueblos, ni con las ideas de los demás pueblos, sino que ellos eran un pueblo exclusivo para su Dios. Ese era el pueblo de Israel. Este pueblo muchas veces fue llevado cautivo a causa de su desobediencia. Pero siempre el Dios Todopoderoso los ayudaba. Y Él les daba la fuerza. Y Él los bendecía. Y Él los fortalecía. Y Él los prosperaba. Y después que Dios los guardaba, los prosperaba, los protegía, ellos volvían a desobedecer. Y volvía Dios a apartarse de ellos. Porque aunque usted sea un hijo de Dios,
Cuando usted desobedece a Dios, usted está quebrantando la protección que Dios tiene sobre su vida. Entonces es importante entender que ser cristiano no es simplemente venir a la iglesia. No es simplemente tener un nombre de cristiano, sino es vivir conforme a la verdad de la palabra del Señor. Eso es ser un hijo de Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel había sufrido tantas inclemencias, Dios en medio de todo les había prometido una tierra gloriosa para que ellos vivieran. Había prometidosle a ellos una tierra donde fluía leche y miel. En ese camino a esa tierra, el pueblo debía de mantenerse, como le dije antes, era un pueblo exclusivo de Dios. No debía contaminarse con los demás pueblos. Era un pueblo santo para Dios. En ese proceso que ellos iban a la tierra prometida, y cuando ellos entran, entonces tenían que destruir al enemigo que estaba dentro de la tierra. Cuando Josué entró, entonces ellos empezaron a poseer la tierra que Dios les había dado, a tomar posición de lo que Dios les había dado. Ellos entonces empezaron por una gran ciudad fortificada, poderosa, una ciudad imposible de vencerla. Era Jericó. Pero Dios habló a Josué y le dio instrucciones que Josué debía de seguir, y de esa manera ellos penetrarían en la ciudad de Jericó y tomarían a Jericó para ellos. Y así lo hizo Josué. Ellos empezaron a dar vueltas por 7 veces y en 7 días, y los muros de Jericó cayeron. Y entonces ellos poseyeron la tierra, y en el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Josué dice que Josué se hizo de gran nombre y que los demás pueblos temían al Dios al cual le servía Josué. Entonces ellos empezaron a escuchar que había un pueblo tan poderoso que ni aun los muros de Jericó los había podido detener. Entonces empezaron a afligirse, y el pueblo de Israel empezó a confiarse. Empezó a confiarse. Después de una gran victoria como la victoria de Jericó, el pueblo pensó, entonces ya destruimos la mayor ciudad, la mayor potencia del mundo, ya la tenemos controlada, no hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces hay que empezar a vivir tranquilos. Eso de estarnos ejercitando todos los días, de que todos los días en entrenamiento, de que todos los días en acción, Dios siempre está con nosotros. Empezaron a confiarse. Pero dentro de las instrucciones que Dios le dio a Josué y que Josué le dio al pueblo, era que ellos no debían de tomar nada del anatema. Nada del anatema. Es decir, que ellos irían a cumplir la misión que Dios les había dado simplemente y regresar victoriosos. El oro y la plata, les dijo el Señor, lo pondrán en el tesoro de Dios porque es de Dios. Pero dentro del pueblo de Israel había un hombre llamado, ¿se acuerdan quién era? Acán. Ese hombre dice que cuando entraron y destruyeron la ciudad de Jericó, una ciudad rica por supuesto, entonces él vio un manto babilónico y vio unos lingotes de oro, y entonces dice que él los vio atractivos a sus ojos y le llamaron la atención, y empezó a codiciarlos y empezó a verlos, y empezó entonces a meditar en su corazón hasta el extremo de tomarlos y llevárselos y enterrarlos debajo de su tienda.
Ahí, hermanos, parecía que nada había pasado y que todo estaba bien y que el pueblo de Israel seguiría conquistando los pueblos restantes. Pero de ahí es donde viene nuestro texto. Necesitamos prepararnos para mañana. Entonces, hermanos, al ellos estar ahí, entonces dijeron, vamos ahora por Ai, o Jai, como usted quiera llamarle, una ciudad muy pequeña. Y fueron entonces ellos a destruir esa ciudad para tomar posesión, porque Dios les había dicho que toda esa tierra iba a ser para ellos. El problema es que Dios tiene también sus reglas. ¿Cómo es que nosotros vamos a poseer lo que Él nos ha dado? No a su manera, no a mi manera, sino a la manera de Dios. No como usted cree, sino es a la manera de Dios. Pero ya en medio del pueblo ya había un problema. Cualquier hermanos pudiese decir, pero ¿qué culpa tienen los demás de lo que Acán ha hecho? Cualquiera pudiese decir, pero si solamente es un hombre el que ha fallado, todo el pueblo restante está bien delante de Dios. Pudiese decir uno, si solamente es un pecadito pequeño, si yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, oro, si lo que hice es algo pequeño, eso pequeño lo elimina de las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. Cuando ellos se enfrentaron a Jai, dice que ellos no pudieron hacerle frente. Era tan pequeño el pueblo que los oficiales sugirieron a Josué, no vayamos todo el pueblo, solo vayamos de 2,000 a 3,000 hombres. Y con eso tendremos la victoria. No cansemos a todo el pueblo. Es decir, Josué no consultó con Dios. Ya Josué estaba empezando a confiar en sus victorias sin consultar con Dios. Él no consultó a Dios en esa ocasión y les dijo, vayan, eso es pan comido, a traerlos van todos. Pero cuando hay pecado en medio de nosotros, no importa cuán insignificante sea la barrera, esa barrera nos frustra la vida. Entonces dice que los de Jai vinieron detrás de ellos y el pueblo fuerte de Israel tuvo que darle la espalda a aquellos y correr de regreso. Ahora, aquel pueblo al cual se le temía, aquel pueblo poderoso, ahora la noticia es que un pueblo insignificante los ha vencido. Los ha vencido y la pregunta de Josué es, Señor, ahora todos los pueblos sabrán que nos han derrotado y ellos vendrán y los van a eliminar de la tierra. ¿Y dónde quedará tu gran nombre, oh Jehová? Entonces el Señor le dijo, levántate. El problema no es mi gran nombre, el problema no es que el problema está en que hay anatema en medio del pueblo de Israel y hasta que no lo eliminen no podrán hacerle frente a su enemigo. La razón no estaba en que si Dios estaba con ellos o no, Dios estaba ahí, pero Dios no puede actuar en medio donde hay pecado. Dios no puede bendecir a una vida que está sumergida en pecado. Y usted puede decir, pero hay gente que hace cosas peores que yo. Y lo que yo hago es insignificante a los que otros hacen y dicen que son cristianos. El problema es que usted, hasta que usted no destruya el anatema que hay en usted, usted no podrá hacerle frente al enemigo. Esto no se trata si hay otro que es más peor que usted. Esto se trata que usted no tiene la capacidad, el respaldo, la gloria de Dios para poder enfrentar a su enemigo hasta que usted elimine eso que hay dentro de usted.
Cuando Dios entonces vio, le dijo: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido al ser anatema. El pecado pequeño que estaba ahí había contagiado a todo el pueblo. Ese pecadito pequeño que usted tiene, el Señor Jesús dijo que una pequeña medida de levadura leuda toda la masa. Toda la masa es leudada con una pequeña medida de levadura. Un pequeño pecadito le quita la bendición que Dios tiene para su vida. No era la gran cosa, eran lingotes de oro, era un manto babilónico, pero él lo vio agradable, lo codició con sus ojos y lo tomó y se lo llevó. Hermanos, nadie había visto a Acán, nadie. Si usted lee todo el libro de Josué, no encontrará que hubo un ser humano que vio a Acán cuando se lo llevó. Nadie lo vio. Nadie, absolutamente nadie. Solamente él sabía y Dios lo había visto. Entonces, si Dios ya lo vio, ¿para qué quiere que lo vean más? Y usted dice: es que yo lo hice, pero nadie me vio. Nadie sabe. Nadie sabe lo que yo hice, entonces no va a haber problema. Él llegó y sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Y qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. Cuando usted hace lo correcto, usted lo hace a la luz del día. Usted lo hace en cualquier lugar. Pero el que ya anda buscando lugares solos, oscuros, donde no lo conocen, ese ya no anda en pasos buenos. Y el que se va lejitos donde nadie lo conoce, y el que espera la noche para ir, y el que busca los lugares asolados, él sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Los que esconden su teléfono bajo la colcha para textear, ellos ya saben que algo malo están haciendo, por eso lo esconden. Los que le ponen 20 claves al teléfono para que nadie entre, ellos ya saben que algo esconden ahí adentro. Es que el que no tiene, el que está haciendo lo correcto, ese lo hace donde quiera. Ese no anda preocupado si lo van a ver, si no lo van a ver. Ese anda con libertad. Pero ese que pareciera que trabaja para el FBI, le pone 30 códigos, tiene que esperar media hora para procesar los códigos y desactivar su teléfono. Entonces, algo peligroso hay ahí. A un día le va a explotar esa mina en las manos. Sí, porque Acán pensó: no, digo, esto es cuestión de llevarlo, de esconderlo, de ponerlo ahí. Nadie va a saber. ¿Sabe qué dice cuando Josué lo confronta y le saca la verdad? Dice: bueno, dice, el manto yo lo puse hasta más abajo, lo escondí más. Él sabía que había que ocultar lo que había hecho. ¿Hay algo que usted anda ocultando? ¿Hay algo que le preocupa que lo descubra? ¿Oculta algo usted así? ¿Qué dice usted? Esto me lo voy a llevar a la tumba y nadie... Dios ya lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios lo está mirando. ¿No será que sus derrotas es causa de lo que usted tiene escondido? Nada, no pega ni una, nada le sale bien. ¿No será que tiene que revisar bajo la cama a ver qué tiene escondido? En ese lugar secreto de su conciencia, de su alma, ¿no tendrá que revisar qué tiene escondido ahí? Porque a menos que lo hagamos, Dios nos va a bendecir. De lo contrario, no podremos hacerle frente al enemigo.
¿Cuándo va a arreglar su condición con Dios? ¿Cuándo usted va a arreglar su vida con Dios? ¿Cuánto tiempo más va a seguir viviendo igual? Porque no de una vez se define y dice, he pecado. Hay algo oculto, yo lo miré, lo codicié, lo traje y lo tengo acá, pero hoy yo renuncio a eso para que Dios le pueda bendecir. La acción del pueblo de Israel no era de estarse tirando ceniza, porque los sacerdotes y Josué agarraron ceniza, rompieron su vestido y empezaron a ponerse de luto. El Señor les dijo, no es momento para eso. Lo que deben de hacer es accionar. Levántense y vayan y saquen el anatema que hay en medio de ustedes. No es cuestión de ponernos a lamentar por qué la vida es así, porque todo me sale mal, porque detrás de un problema viene otro problema, detrás de un dolor viene otro dolor, detrás de una dificultad viene otra dificultad. No es momento de lamentarnos, es momento de revisar nuestra vida y pedirle perdón al Señor para que Él bendiga nuestras vidas. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ahora le dijo, levántate, levántate. El pueblo de Israel por esta causa no puede hacerle frente a su enemigo, pero es el momento de volverse hacia mí. Es lo que Dios les estaba diciendo. Es el momento que ustedes vuelvan al estado natural en el cual yo quiero tratar con ustedes. Y el versículo 13 les dice, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, santificaos para mañana, porque mañana Dios va a estar con nosotros. Esa era la promesa de Dios. Había que despojarse de aquello y para que el día de mañana nos encontremos con nuestro Dios. El pueblo tenía que empezar a identificar dónde estaba el problema por el cual Dios nos había abandonado. ¿Alguna vez usted ha sentido soledad? ¿Ha sentido un vacío? ¿Ha sentido que aunque usted escuche alabanzas, aunque usted cante, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted haga lo que haga, nada llena ese vacío en su alma? ¿Será que hay algo que usted escondió y se le ha olvidado? Entonces es momento de revisar. Santificar era empezar a examinar todo lo que habían hecho bien y lo que no habían hecho bien. Es como aquella idea, los que ya son adultos me van a entender, los jóvenes no, pero les vamos a ayudar a ellos. Aquella idea se recuerda cuando nuestras madres o nuestras abuelas tomaban el poco de frijoles, la cantidad de frijoles, y a esos frijoles había que escogerlos, había que empezar a limpiarlos, decía, entonces sacarles piedritas. Habían unos frijoles que venían muertos, venían secos, había que irlos sacando y había que ir escogiendo a los que estaban listos para cocinar. Y todos los que no servían, habían que desecharlo. Entonces quedaban solo los que sirven, los buenos. Empezaba usted le daba un poco de frijoles ahí y tenía que buscar alianza. Le decía a su hermana, a otro primo suyo, quien viviera en su misma casa, ayúdame para que terminemos rápido y después vamos a jugar, le decía. Pero primero tenía que limpiar aquello, tenía que dejarlos limpios. Igual cuando las mujeres cocinan, usted ha visto que agarran las verduras y empiezan a quitarle todo lo que está dañado, los golpecitos, para que quede solo ¿qué? Lo esencial. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Límpiense hoy. Límpiense, quiten todo aquello que les está estorbando para tener la victoria. Y lo que les estorbaba, ¿qué era? Lo que habían tomado ¿de dónde? Del mundo, del anatema, del enemigo. Eso les estorbaba para ver la gloria de Dios. Eso es lo que estorba, hermano. Entonces Dios le dice, levántense, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay
en medio de ti, Israel. Hay pecado. La pregunta que usted tiene en su mente ahorita es, o sea que los que están acá ya no pecan. Ya no pecamos los cristianos. No como el mundo lo hace. Pecamos involuntariamente. Pero no como dice Juan, la práctica del pecado. Porque todos nosotros pecamos. Dice Juan que el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Y la verdad no está en él. Es decir, que nosotros involuntariamente cometemos pecado. Pero el pecado que Dios desecha. Y es por eso que nosotros siempre en nuestra oración le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y el Señor Jesús en la oración modelo que dio, Él dijo, digan así, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que siempre nosotros en nuestra oración estamos pidiendo perdón a Dios. Porque cometemos pecados inconscientes, sin premeditación. Pero el pecado deliberado, ese ya no lo cometemos. Aquel pecado que ve, que codicia, que trama la estrategia para hacerlo, eso ya no. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios. Es decir, que el que sabe que está en pecado y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, eso se le convierte en una práctica. Entonces, ese dice la Biblia que no es de Dios. Que la simiente de Dios no está en él, porque él que es de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Usted con su mente peca. Con sus pensamientos usted peca. A veces con sus acciones sin darse cuenta lastima a las personas. Es pecado. Pero cuando usted planea hacer el pecado, cuando usted después de estar en el culto está pensando que de acá se va a ir a tomar, usted es del diablo, no es de Dios. Y usted cree que eso es una broma. Hay gente que de acá de esta iglesia se ha ido a ponerse borracho. No le estoy contando un cuento. O sea, ese no es de Dios, ese es del diablo, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que su padre es el diablo. El cristiano, hermano, tenemos que nosotros revisar nuestra vida y cambiar esas cosas. Si usted está acá esta mañana escuchando la palabra del Señor, pero cuando usted sale de acá sigue viviendo la misma vida, entonces, ¿dónde quedó lo que usted escuchó? ¿A qué vino esta mañana? El estar acá venimos con un deseo, y es que Dios haga algo en nosotros para cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro estilo de vida. Pero nosotros debemos de, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es levantarnos y examinar, separar las cosas que nos van a estorbar para estar listos para el día de mañana. La palabra del Señor nos enseña por lo menos 3 condiciones de la santificación. La santificación de posición, es decir, que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos declara a nosotros santos. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, Él por su muerte nos declara santos a nosotros. Pero también dentro de esa santidad hay el segundo aspecto de la santidad, lo que se llama la santidad progresiva. Es el día a día de usted y Dios.
es que todos los días que usted se levanta en la mañana, usted empieza a tener una lucha con el pecado y usted empieza a resistir las tentaciones que el pecado pone delante de usted y no cede a esos pecados porque usted sabe que ofende a su Dios. Esa es la santificación progresiva. Es la batalla que usted tiene todos los días. La santificación posicional ya Cristo la hizo. Él nos ve como santos de Dios. Pero ahora en el capítulo 8 de Romanos dice que hay que matar la carne, mortificar la carne. Colosenses dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Gálatas dice hacer morir pues los deseos de la carne. Es decir que ahí entramos ¿quién? Nosotros en acción. ¿Cómo usted está dándole vida a la carne? Cuando usted comete un pecadito chiquitito. Cuando usted ya es cristiano, ya viene a la iglesia y sigue echando sus mentiritas como tipo broma. Porque usted quiere sentirse bien entre la gente, entre sus amigos. Claro, con los cristianos usted viene así, bien, ni lo saluda a uno. Es tan santo que ya ni lo saluda a uno. Pero allá con sus amigos siempre hace sus bromitas, sus mentiras. Y es cristiano ya. Así a solas, cuando nadie lo ve, siempre escucha sus cancioncitas de antes, que usted siempre antes escuchaba, pero donde nadie lo ve, donde no está nadie de la iglesia, ahí la sigue escuchando. Entonces usted está alimentando ¿qué? La carne. Está tomando poquito del anatema, pero ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Después le dice, Señor, se me está muriendo Pepe, ayúdame, Señor. Saque el anatema antes. Es que nosotros pensamos que el evangelio es un pasatiempo de los domingos. Oigan, hermanitos domingueros, el evangelio no es una religión. El evangelio es algo serio, es una relación que usted tiene con Cristo Jesús. Y donde usted vaya, ahí está el Señor para verle. Ustedes que han tomado el evangelio como religión y que vienen solo los domingos, váyanse a la iglesia católica porque ahí sí los aceptan como ustedes quieran ir. Pero acá es una iglesia cristiana y acá tiene que alabar al Señor, vivir para el Señor, entregarse al Señor y servir al Señor. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese es otro estilo de vida. Esto no es que usted viene, se persina y ya se va perdonado. No, esto es que usted viene, aprende y lo pone en práctica durante la semana. El miércoles viene, aprende y lo pone en práctica. El viernes viene y aprende. Esto no es que usted viene a cada 15 días a pagar la ofrendita al santito. No, Señor. Esta es una vida con Dios. Por eso es que el evangelio, no toda la gente se rehúsa. Pero es el único camino a la vida eterna. Es la única salida para no ser condenado en el infierno. Es la única opción que Dios tiene para nosotros. El evangelio de Jesucristo. No es un evangelio que lo vivimos a nuestra manera, sino es un evangelio que demanda de nosotros la santidad. La santidad. Demanda de nosotros en cortar todo lo que es del anatema. Todo lo que es del anatema usted tiene que cortar con eso. En alguna vez alguien dio esta ilustración, dijo, si alguien preparara para su fiesta un hermoso cake, un hermosísimo cake, 3 leches, alto, lindo, precioso, con la mejor harina importada, con el mejor diseño, lindísimo. Y a ese cake lo único que le dice, mira, lo hicimos con la mejor harina, lo hicimos con el proceso tal, el diseñador tal, le hemos puesto crema de esto, de lo otro. El único problemita es que
el momento que estábamos terminando, se nos terminó la medida exacta de la leche y solo le echamos un poquitito de agua y no teníamos agua pura, le echamos de las aguas negras, pero eso casi fue un poquito. Lo batimos bien con ese poquito de las aguas negras y se lo pusimos. ¿Usted se comería ese cake? Pero no es poquito, bueno. No es una cancioncita nada más. No es una bromita nada más, pues. No es solamente una vez, un ratito. No es poquito, pues. ¿Se lo comería o no? ¿Verdad que no? Por poquito que sea, es aguas negras. Por poquito que sea, es agua sucia. Para nosotros, detestable. Es como hasta imprudente poner esa ilustración, porque las aguas negras para nosotros es detestable. Así es el pecado para Dios. Dios detesta el pecado así como usted detesta las aguas negras. Usted preferiría morir antes que tomar aguas negras. Que me maten, pero no tomo. Así es el pecado. ¿Qué dijeron ellos? No, si es una ciudad pequeñita. No necesitamos consultar con Dios, no necesitamos la aprobación de Dios. Son decisiones pequeñitas que yo voy a tomar. Esas decisiones pequeñas le pueden traer consecuencias grandes. Termino con esto. Eso trajo para Acán, primero, la vergüenza de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel se pusieron de luto. Lloraron la pérdida de parte de los soldados. Eso trajo la pérdida de la familia de Acán. Y eso trajo su propia muerte. Un pecado cometió Acán. Uno cometió. Solo esa vez se lo llevó y lo guardó. Discretamente no le dijo a nadie, no anduvo diciendo, mire, viera lo que hice, me traje esto y usted se puede traer otra vez. No, él no anduvo haciendo nada. Pero eso causó que el pueblo entero lo matara a él con toda su familia. Lea el capítulo 8. Termine de leer el capítulo 7 y lee el 8. Acán murió, él con toda su familia. ¿Qué le quiero decir con esto? El pecado no solamente lo va a destruir a usted, va a destruir a su familia, y es por eso la sociedad en la que vivimos. Una sociedad destruida. ¿Causa de qué es? Del pecado. O sea, hermanos, no juguemos con el pecado, que estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. Nuestra propia vida. El Señor le dijo, mire, levántese, hay un problema en medio de ustedes, hay anatema. Entonces le dijo, lo que ustedes deben de hacer para no morir juntamente con Acán, deben de santificarse. O sea, hay una salida, hermanos. Hay una salida. Y es abandonar el pecado. Santificarnos para Dios. Santificarnos es separar lo bueno de lo malo. Es apartarse para Dios. Es vivir. Eso es santidad. La palabra en sí significa apartados para un propósito. Apartados para Dios. Y empezaron a reunir el siguiente día, que ya se habían santificado las tribus. Empezaron a llamar por tribus y después por familias. Y después por familias llamaron por casas. Y después por casas llamaron por varones. ¿Están acá los hermanos todavía?
Ustedes son los primeros que tienen que dar la cara ante Dios. Ustedes son los que se la llevan de hombres y que decimos, no, nosotros somos los hombres. Vamos a ver delante de Dios a ver si verdad somos hombres. El Señor no dijo, llamen a la mujer de Acán a ver si ella sabe qué es lo que... No, dijo, llamen primero por tribus, después por familias. Y después de las familias llamen por casa. Y cuando identifiquen las casas, entonces llamen por varones. A que vaya la mujer, dice. Que mi esposa lo haga. Se lo va a llevar el diablo a usted por sinvergüenza. Por mediocre, porque Dios lo puso a usted para cabeza de la familia. No para adorno. No es llavero, usted es la cabeza del hogar. Y no es que tenga nada en contra de nosotros mismos. Sí, me aprecio yo mismo, pero es la verdad. Me tengo amor, no crea que no. Tampoco soy masoquista. Pero hermanos, esa es la realidad. Cuando Eva tomó un fruto, ¿sabe a quién llamaron? A Adán. Usted que deja que su mujer tome las decisiones cuando son incorrectas, a usted es el que le va a tocar. Para que se haga hombre de verdad y tenga carácter de hombre y tome decisiones de hombre. Cuando llevaron a la familia, ahí estaba el señor, mi hermano Acán, el primo Acán, ahí estaba. Y le dijeron, usted fue, pero Josué con una amabilidad llega. Hijo mío, dime la verdad, no me escondas lo que has hecho. Cuando él le dijo, sí, yo lo hice, entonces ahora dijo, mátenlo. Y todo el pueblo lo apedreó. ¿Hasta cuándo usted va a esperar? ¿Hasta cuando ya esté ante el trono de Dios? Usted sabe que hoy nosotros tenemos a Jesucristo como abogado. Jesús hoy es nuestro abogado. Pero un día Él será nuestro juez. Ya no nuestro abogado. Hoy sí, Jesucristo es nuestro abogado. Él aboga por nosotros. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Pero cuando usted se muera y se murió en pecado, ¿quién por usted? Entonces no va a encontrar un abogado, va a encontrar un justo juez. Y lo va a juzgar no conforme a su opinión. Jesús dijo, conforme a la palabra que yo les he dado. ¿Y qué está esperando? No escuchó que es mañana la cosa. Y mañana sería demasiado tarde. Puede ser hoy que el Señor venga por nosotros. ¿Cuándo vamos a cambiar nuestra vida? ¿Cuándo vamos a arreglar nuestras cosas? ¿Cuándo vamos a abandonar lo que nosotros sabemos que es pecado y que lo estamos haciendo y que lo seguimos practicando y que estamos como si nada pasa? La Biblia nos está llamando hoy que nos levantemos y nos santifiquemos, porque mañana estaremos delante de Jehová de los ejércitos. Es hoy. Sus problemas soluciónelos con Dios hoy. Las cosas con Dios arreglen hoy, que Dios está a su favor. Hoy que Dios le ha dado esperanza. Esto de la santidad no es que hasta que usted se muera usted va a ser santo. Vamos a elevar al santo Petronilo acá, que él era bueno cuando vivo, pero hoy muerto es mucho mejor. Pongámoslo acá que nos ayude. Ya muerto, la Biblia dice, los muertos nada saben. Y dice Hebreos, y después de la muerte al juicio. Ahí no hay que 3 novenarios, que 20 Aves Marías y que un credo para terminar de sacarlo. No, ahí no hay nada.
Después que usted muere es ante el trono de Dios y va a responder por todo lo que usted hizo y por lo que no hizo habiendo podido hacerlo. No solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer cuando podía hacerlo. Ustedes saben que congregarse es necesario. ¿Estamos de acuerdo que congregarse es necesario? ¿Estamos de acuerdo que congregarnos es bueno? Entonces, ¿por qué no se congregan? Dice la Biblia que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿qué es eso? Ya saben entonces. ¿Por qué no lo hacen? ¿Acaso creen que nuestro Dios es un Dios de religión? Él es un Dios santo. Y David dijo, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, de estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Sí, porque podemos decir esos impíos, sacanes que andan allá afuera, que hacen... No, y nosotros... Nosotros cuántas cosas sabemos que debemos de hacer y no las hacemos. Eso es pecado también. Entonces Dios aquel día le va a preguntar a usted por lo que hizo y por lo que no hizo. No a nadie, no habrá un tribunal humano. Estará Dios. Pero hermanos, hay una oportunidad. Y esa oportunidad es hoy. Debemos de levantarnos y santificar nuestra vida. Que el Señor pronto viene por nosotros. El Señor pronto vendrá por su iglesia. Hermano, más el Señor está más cerca de lo que usted se imagina. Este mundo no aguanta más. Pablo dice en la carta a los romanos que la tierra gime por una redención. Este mundo no aguanta más. Cuando la maldad se llega a los extremos, Dios enjuicia a los pueblos. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda de los días de Noé? Habían llegado hasta el colmo de la maldad. En eso estamos. Ahora no es una ciudad, no es un pueblo, es el mundo entero. ¿Y usted cree que Dios lo va a dejar pasar por alto? Dios dice la Biblia que es lento pero para la ira y grande en misericordia. Pero eso no significa que no tiene ira. Lo que pasa que es lento. Él da tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha dado a usted? ¿Cuántos años tiene usted de vida y todavía no ha determinado su vida con Cristo Jesús? Pero hoy levántese. El mensaje para Josué es: levántate hoy y santifica al pueblo. Santifíquense para mañana. Es decir, estar preparados para mañana. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.